Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en nuestro amado Señor y Mesías Jesús. Damos gloria al Señor que nos da la bendición y la oportunidad de volvernos a reunir en el Espíritu para poder compartir y escuchar las palabras de Dios para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Oro al Padre Eterno y de verdad lo pido con todo el corazón que cada uno de ustedes, donde se encuentre, goce del favor y de la gracia del Señor. Y si está pasando algún momento difícil, alguna situación incómoda, que el Padre Eterno te pueda mostrar la riqueza de su gloria en medio de esa leve tribulación. Y que tu fe no falte, a pesar de tu fe no falte. Ten la esperanza de que siempre por donde pasemos, sea por delicados pastos o por valles de sombra de muerte, todo eso pasa porque el Señor está con nosotros y Él es el que guía nuestro camino. Y aunque a veces consideremos o sintamos que es una etapa en la que pensamos que no vamos a salir, de allí nos saca el Señor. El mismo salmista David dijo que Él lo rescató del hoyo de la desesperación y lo puso sobre la roca inconmovible. Así que nosotros también tengamos la misma esperanza, el mismo gozo, la misma fe, porque el Padre Eterno sabe por qué los procesos de nuestra vida. Bueno, mis amados hermanos y amadas hermanas, quiero compartir con ustedes hoy un tema al que he titulado Vacíos de Dios. Y quiero compartir este tema porque el Padre Eterno ha inquietado mi corazón a tratar sobre la gran necesidad que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu de Dios, de ser llenos de su presencia, de ser llenos de su aliento, de ser llenos de su soplo. De hecho, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, verso 7, que el día en que Él formó al hombre, que lo sacó del polvo de la tierra, lo que le hizo ser un alma viviente fue el haber recibido el aliento en su nariz, el soplo de vida en su nariz. Pero también la palabra nos muestra que el Espíritu de Dios se movía en medio del huerto cuando el hombre habitaba allí. Hoy en día he observado y he contemplado y he meditado en cómo la humanidad, conforme pasan los días, conforme pasen los meses y conforme pasen los años, va a querer menos de Dios. Va a querer menos de su palabra, va a querer menos de su voluntad, va a querer menos de su exhortación, va a querer menos de sus llamadas de atención, porque así lo profetizó nuestro amado Señor y Mesías, así lo profetizó Jesús. Pero también vengo meditando y analizando el por qué, y no es una justificación al comportamiento y la conducta de este mundo, no, para nada. Pero una de los motivos, de las razones del por qué el ser humano cada vez quiere menos de Dios, es porque todos aquellos, y cuando digo todos aquellos involucro a todas las religiones que profesan que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es verdadero y que es nuestro único Dios, todos nosotros en algún momento por todas estas religiones hemos mostrado a un Dios de mucha palabrería, pero de poca acción. Permítame explicarme de una mejor manera. He visto, como dijo el sabio Salomón, un mal debajo del cielo. Y es que con las religiones, hemos manchado el nombre de Dios. Éxodo, en su tercer mandamiento, en el capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, versos 2-3, nos damos cuenta que Dios pide que no se hagan imágenes, que no se hagan dioses ajenos delante de Él. En el siguiente mandamiento nos dice, no tomarás mi nombre en vano, porque no tendré por inocente quien tome mi nombre en vano.
Y a lo largo de los años y de los siglos se ha discutido cuál es el nombre de Dios, si el Yod Hei Vav Hei se debe interpretar como Yahweh, como Jehová, como Jehová, si no se debe interpretar bajo ninguno de esos conceptos, sino que se debería de decir Ya, o si no, evitemos la controversia, digámosle Hashem, Adonai, y no hemos comprendido el corazón del mandamiento, no hemos comprendido el corazón de los mandamientos. Tomar el nombre de Dios en vano es ser un embajador, para explicarlo de una manera más sencilla, ser un embajador de un país en una tierra extranjera y que la imagen que yo muestre en esa tierra extranjera sea todo lo contrario a lo que es mi país. Ser un embajador de mi país en una tierra extranjera y cometer delitos o fraudes y que la gente de esa tierra extranjera tenga un concepto de nuestro país a raíz de una mala imagen de nuestro embajador. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es decir que yo creo en Dios, que creo en su palabra, y eso se lo digo a las diferentes naciones extranjeras en las que habito, trabajo, universidad, colegio, amigos, vecinos, familia, pero que mi comportamiento, mis palabras, mis actitudes manchan la imagen del Dios del que yo hablo, del que la Biblia habla. Y nos damos cuenta que eso es lo que nos está pasando. Sí, el mundo no quiere de Dios porque el mundo va tras sus deseos y placeres en gran medida, pero también cuando el mundo busca la luz, lo que se encuentra es un salón, y estoy hablando todo alegóricamente para que lo podamos comprender, es un salón de baile o un concierto donde lo que hay es un juego de luces que al principio llama la atención, pero que si usted se queda ahí largas horas va a sentir dolor de cabeza, se va a sentir mareado porque todas las luces empiezan y el ruido empieza a distorsionar la capacidad auditiva. Y cuando se da cuenta, usted quiere salir huyendo de ese lugar. Y eso, literalmente, es lo que pasa cuando una persona entra al mundo de la religión. Al principio es atractivo la música, la alabanza, la danza, el ceremonial como tal, llámenle a la religión que esté, lo pulcro de un auditorio o la desfachatez de una reunión, porque para gustos, colores y sabores, decía mi abuelita. Y después de estar un largo tiempo metido en la religión, nos empezamos a dar cuenta que empezamos, la reiteración, a sentirnos decepcionados y lamentablemente no de la religión como tal, sino del Dios de la palabra, porque aquellos que la representan continuamente con sus acciones y palabrerías distorsionan, manchan el nombre de un Dios santo, puro, bueno y perfecto. Entonces, la gente que quiere vivir en libertinaje se crea un Dios alcahuete, y la gente que quiere vivir de manera implacable se crea un Dios tirano, y la gente que quiera vivir de una manera tibia se crea un Dios psicólogo, donde Él comprende lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pasando, y por eso Él me acepta como soy. Donde la gente egoísta se crea un Dios avaro y codicioso, que todo lo que yo haga y siembre me va a devolver 7 o 70 veces más y lo voy a poder disfrutar y alardear delante de los demás de que el Dios de las riquezas es mi Dios. Pero nos hemos olvidado, o por lo menos tengo la esperanza de que quede un remanente en el mundo,
de que de verdad tome en serio las palabras de Jesús y diga, si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o tome la cruz, niéguese a sí mismo y muérase, o sígame para morir. Porque la cruz no era para sufrir, la cruz era para morir. Y hoy en día hay una generación de religiones que le invitan a usted a llevar el tamaño de una cruz, que usted no se sienta incómodo, ni la sienta tan pesada, ni la sienta tan sombría, sino que sea una cruz conforme a tu comodidad. Y eso no es lo que dice el Evangelio. La gente no quiere de Dios porque todos los que creemos conocer de Dios, agarramos nuestras redes sociales para dispararnos en el pie. Hace unos días venía escuchando una emisora de corte cristiano, evangélico, donde hacían preguntas bíblicas y un hombre llamaba para decir, ustedes me podrían confirmar que en el Apocalipsis Dios revela que la gran ramera es la iglesia tal. Pero así, o sea, por favor háganmelo ver así de esta forma, porque lo voy a grabar para pasárselo, o lo voy a aprender para pasárselo, o voy a ponérselo para pasárselo. Veo es que no se pueden llamar ni mesiánicos, veo a los hebraístas, les voy a llamar hebraístas, aquellos que entendieron que la palabra de Dios estaba escrita en arameo y en hebreo, en sus lenguas modernas, porque hay lenguas más antiguas todavía, pero que consideraron el lenguaje hebreo y entendieron la riqueza del hebreo, porque el hebreo es una riqueza, es una profundidad hermosa en la que podemos ver raíces profundas de cosas en la palabra que ahora se nos amplía el panorama y las entendemos de mejor manera, pero que utilizaron el hebraísmo como el requerimiento, la regla, la norma para hablar con Dios y relacionarse con Dios, que decir Jesús es casi que aberrante y ofensivo, y decirle a Dios, Dios es el reflejo de alguien desviado de la fe que todavía usa lenguajes paganos. Pero usted los escucha hablar en español, orar en español porque no saben hebreo. Lo único que se aprendieron en hebreo fue el Yeshua, el Hashem, el Shabbat, el Yom Teruah, el Sukkot, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, el Brit Hadashah, palabras específicas o Elijah, el Rab Shaul, nombres específicos, palabras específicas, y que cuando ven a una persona que ama al Señor y que no tiene ninguno de esos lenguajes, empiezan a descartarlo, a desecharlo, a tratar de adoctrinarlo para que puedan hablar su lenguaje y su idioma, porque ese es el pueblo Kadosh, el pueblo santo. Y estamos en muchas ocasiones los que no caímos en esa levadura, pero nos creemos santos porque hablamos del día de reposo, de la dieta bíblica y de las fiestas del Señor, y creemos en la ley y en el testimonio, y eso es maravilloso y hermoso. Créame, no estoy anulando una verdad con otra verdad, lo dije, el hebreo es maravilloso. Creer en las fiestas del Señor es hermoso, creer en el día de reposo es hermoso, guardar los días del Señor son hermosos, guardar la dieta bíblica es súper saludable, todo eso es maravilloso, pero el problema está en que creemos que por esos puntos específicos ya somos el pueblo santo de Dios, pero cuando se trata de amor, misericordia, verdad, perdón, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Brillamos por nuestra ausencia, pero somos eruditos a la hora de hablar, pero unos completos neófitos a la hora de actuar. Y entonces el mundo lo que mira dentro del ámbito religioso y de aquellos que decimos conocer a Dios, el mundo lo que mira es un completo vacío de Dios. Un completo vacío de Dios. Porque cuando en el mundo alguien falla, yo veo un montón de paganos alrededor de esa persona que falló, tratando de restaurarla, levantarla, animarla para que salga adelante. Pero en el pueblo de Dios, cuando alguien falla, aparecen un montón de religiosos, fariseos, esenios, escribas que hacen sus reuniones en sus casas para disque tomarse un café, pero es para hartarse, destruir y despedazar al hermano, al líder, al pastor, al ministro de alabanza, al que danza, al que sea, a pedacitos con versículos bíblicos mientras lo vamos picando. Y después le sonreímos y le abrazamos y hermano, el Señor quiere levantarte. Y eso es simple y sencillamente un completo vacío de Dios en la vida de un religioso que piensa que por orar, leer la Biblia, ayunar, diezmar y ofrendar es el hombre de Dios y la mujer de Dios que a Dios le agrada. Esposas que no logran perdonar a sus cónyuges y les hacen mala cara y los desprecian y los maltratan, pero con esa misma actitud levantan sus manos y adoran porque Él es mi amor. Esposos que ofenden a sus mujeres, iracundos, impacientes, que traen a cada rato a memoria el pesado pasado de sus cónyuges para gobernar o manipular a su antojo, pero con esos mismos labios profesan a sus amigos que Dios es amor y que Dios perdona. Madres que no pueden perdonar a sus hijos, padres que no pueden perdonar a sus hijas, hijas que no pueden perdonar a sus padres, hijos que no pueden perdonar a sus madres, pero están en el ministerio de danza, en el ministerio de alabanza, en la predicación, dirigen las reuniones eclesiásticas, pero con ese mismo orgullo alabo a Dios y creo que Dios me está mirando y me ama porque yo le canto, cuando se les olvida que en el Salmo 101 Dios dice que Él mira al soberbio con desprecio y lo mira de lejos. Empresarios que se creen hijos de Dios, pero andan haciendo negocios falsos, olvidándose lo que dice Proverbios capítulo 10, que Dios mira abominación, la medida falsa, la pesa falsa, lo que decimos aquí en Costa Rica, el chorizo. Y entonces se refleja que hay mucha letra, pero poco espíritu. El mundo corre, lo he visto de manera tan hermosa. Venezuela sacudida por un terremoto, Colombia sacudido por un terremoto. Y el mundo corre para mover escombros, rescatar vidas, sacar cuerpos. Los gobiernos aportan millones de dólares para poder levantar rápido ese país que se vuelva a levantar. Pero dentro del pueblo de Dios, las casas de los hijos de Dios se derrumban por hambre, por necesidad, y los de que están bien y prósperamente bien dicen, pues alguna puerta abrió y por eso está así. Seguro no le cree a Dios y por eso estamos en ese proceso. Van y reparten comida a los indigentes, pero a los hermanos en la fe los tienen olvidados en sus necesidades, en su escasez. ¿Y cómo el mundo va a creer en un Dios que se ocupa de sus hijos cuando nosotros, que somos la representación de Dios en esta tierra, no nos ocupamos de nuestros hermanos en la fe? Miras al mundo.
cuidando a sus líderes y a sus gobernantes para que todo salga bien. Pero miras a aquellos que se llaman la iglesia de Dios descuidando a sus pastores y a sus líderes y creen que son los empleados que solamente tienen que traerle una palabra poderosa para yo sentirme poderoso, y después de allí no importa lo que estén pasando, tiene que traerme la palabra poderosa porque yo me congrego ahí. Pero no ofrendan, no diezman, no aportan para la obra del Señor, para que la obra del Señor avance. Y el mundo mira todo eso. Y miras al mundo tomando el modelo de esta aberración de la teología de la prosperidad para meter en un solo canasto a todos los hombres de Dios que han procurado vivir conforme a la palabra para honrar lo que la palabra dice, el diezmo y la ofrenda. Y el mundo toma y los lobos vestidos de ovejas toman la teología de la prosperidad para testar sus redes sociales y satanizar el diezmo, satanizar la ofrenda, gracias a esta teología aberrante de la prosperidad. Y el pueblo de Dios, el rebaño, no evalúa si en su casa, en su congregación, su pastor les enseña la pureza de las escrituras, y más bien con gozo y alegría diezman y ofrendan porque están en una casa saludable, sino que se dejan contaminar con la basura del mundo. ¿Y dónde está el pueblo apartado? El pueblo santo. Nuestras doncellas y mujeres, y cuando hablo de nuestras doncellas y mujeres hablo del pueblo de Dios, subiendo selfies o fotos en sus redes sociales con un poquito de avistamiento de alguna parte de mi cuerpo, porque eso es lo que genera likes. Una falda con un corte pronunciado, o una falda corta, o una blusa escotada, subiendo fotos en la playa, que lo que menos se ve es la playa, alardeando del carro que tengo, de la casa que tengo, de la playa en la que ando, porque se han vuelto ególatras, buscando más el favor y el like de los hombres que la gracia y el favor de Dios. Y todo esto se lo digo porque ahora los varones de nuestro pueblo usan sus pantalones, se van al gimnasio, hacen fuerza. ¿Está mal? No está mal. Está mal cuando usted agarra su cuerpo como instrumento de pecado y entonces los ves con los pantalones bajados casi hasta que se les vea el vello púbico, con sus camisas abiertas para que se les puedan ver sus pectorales y cuadritos, y todo eso lo suben para que las mujeres le den me gusta, me encanta, pero adornado a ello un versículo bíblico que me haga ver que soy un hijo de Dios. ¡Qué aberración! Y llamamos a todo esto santo, un pueblo santo. ¿Y cómo el mundo va a creer? ¿Cómo el mundo va a creer? Pero es que le voy a decir 3 puntos sencillos que están en la escritura y que usted tiene que entender. O estás lleno de Dios, o estás lleno de ti mismo, o estás lleno de Satanás. Es la única forma, porque el ser humano fue creado para ser llenado por alguien, para ser habitado por alguien. Si te habita Dios, te conviertes en un adorador. Si te habitas a ti mismo, te conviertes en un idólatra. Y si te habita Satanás, te conviertes en un esclavo. Jesús habló sobre la importancia de ser llenos de Dios, sacrificando nuestro yo. Por eso él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando usted está lleno de sí mismo, usted se convierte en un enemigo de la fe. A Jesús lo mataron las religiones. Déjese de esa idea vaga y barata que le han vendido, que a Jesús lo mataron los judíos. Eso es mentira. Despierte. A Jesús lo mataron los religiosos, las religiones.
A Jesús los judíos lo amaban. Los griegos lo amaban. A él lo mataron los religiosos. ¿Y sabe por qué lo mataron? Porque tenían demasiada letra, pero estaban llenos de sí mismos. El problema no era la letra. El problema era que estaban tan llenos de sí mismos que este hombre, este hijo de José y de María, no puede venir a nosotros a enseñarnos cómo se vive, porque nosotros somos los maestros de la ley y nosotros somos los intocables de Dios. Alardeamos nuestras filacterias. No, si el tema de alardear ropa y carro y casas no es nuevo. Los fariseos, llenos de sí mismos, les gustaba alardear sus cuerpos, sus filacterias, sus vestidos, todo lo que tenían, sus casas. Esto no es nuevo, porque siempre que aparece el amor al mí mismo, al yoísmo, distorsiona la correcta imagen de Dios. Pero eso no es de extrañarse, porque es lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva en el huerto de Edén. Coman este fruto para que ustedes, el yo, sea igual a Dios. Y eso es lo que el mundo, nosotros debemos de huir, y andamos buscando sin darnos cuenta que seamos igual que Dios. Entonces, cuando el yoísmo aparece, Dios se sale y usted está habitado el yoísmo. Y entonces a mí no me pueden ofender porque me las van a pagar. A mí no me pueden avergonzar porque me las van a pagar. Mi esposo me hizo y ahora no le vuelvo a hablar de por sí. Ahora apareció el feminismo, donde el feminismo dice: yo no necesito de un hombre para salir adelante con mis hijos. Mentira de Satanás, porque por algo Dios creó la familia. Y el hombre dice: yo no necesito de una mujer, y de por sí mujeres hay muchas. Mentiras de Satanás, porque las mujeres sabias y virtuosas son pocas las que hay. Y esas temen a Dios. Pero entonces, cuando estoy cargado de yoísmo, me cuesta perdonar, me cuesta tener misericordia, me cuesta tener compasión de alguien, me cuesta otorgarle a alguien el perdón. Pero cuando se trata de mí, de mis errores, entonces sí, Dios, necesito que me perdones, Dios, necesito que me ames, Dios, necesito que tengas misericordia de mí. Y a mi esposo, la palabra dice que tienes que perdonarme, porque no estoy preocupado por agradar a Dios, estoy preocupado por mi yo. Mire, hermanos, si hay algo que alabo y doy gracias, es mirar lo que Jesús hizo por nosotros en el madero. Nos reconcilió con el Padre. Pero después de eso tan maravilloso que hizo otra cosa poderosamente maravillosa y aún más gloriosa. Y no me malinterprete, las dos cosas son gloriosas. Pero están en Juan capítulo 20, cuando se aparece en medio de sus discípulos, en el verso 19 en adelante, y les dice: paz en medio de ustedes. Así como el Padre me envió, yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué es tan importante eso? Porque ellos en ese momento estaban vacíos. Porque es imposible poder cumplir lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, que si no perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará las tuyas. Cuando estás siendo flagelado con látigos en su espalda y quienes te flagelan hayan gozo y placer. Es imposible perdonar de todo corazón cuando recibes la noticia de que tu hijo acaba de ser decapitado por amor al evangelio. Es imposible perdonar de todo corazón cuando sabes que estás de rodillas junto a su mujer y a sus hijos en un gran circo romano, esperando a que se abran las celdas para que salgan leones y tigres que tienen meses o días o semanas de no comer y están deseando devorar carne. ¿Y cómo se logra perdonar cuando alguien por placer me hace daño? Solo a través del Espíritu de Dios. Y usted y yo, hermanos, no soportamos una mala cara,
no soportamos un mal comentario, no soportamos un sarcasmo, nos enojamos pero mire, se lo voy a decir con palabras ticas, nos ponemos de los diablos cuando alguien nos hace algo que no merezco. No es justo que a mí me hagan eso. Y cuando venga la verdadera persecución, ¿qué vas a hacer si no aguantas hoy una crítica? Si no aguantas hoy un desprecio, si no aguantas hoy un sarcasmo. Pero la crítica, el desprecio y el sarcasmo solamente evidencian o reflejan que si reaccionas con violencia ante todo eso o reaccionas con venganza ante todo eso, es porque estás atestado de ti mismo, estás atestada de ti misma, o estoy atestado de mí mismo, o atestado del yo que tengo y vacío de Dios. Eso es lo que pasa. Está el otro grupo que está lleno de Satanás. Este grupo es el que Jesús dijo que viniendo el espíritu inmundo, mira aquella casa que está vacía y ordenada, y se va y trae 7 espíritus inmundos, peores que él, y llenan aquella casa, y esa casa, la condición postrera viene a ser peor que la primera. Ese grupo de gente la que anda destruyendo la obra de Dios, están infiltrados entre nosotros, son de los que dice Proverbios capítulo 6, testigos falsos en contra de gente inocente, o aquellos que andan creando división entre los hermanos por medio del chisme, por medio de la mentira o por medio de cualquier cosa, pero andan dividiendo el pueblo de Dios. Son aquellos que se levantan en contra de que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. A Jesús le pasó. Judas, avaricioso al dinero, Satanás entró en él y Satanás trató de persuadirlo para que no llegara al madero. Pedro, preocupado por su alma, Satanás entra en él y trata de persuadirlo de que no vaya a Jerusalén. A uno el Señor lo logra persuadir y reprende a Satanás y le dice, te reprendo, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de abajo y no en las del cielo. Y el otro no logró entender el peligro de abrir la puerta a través de la codicia, de la avaricia, porque se lo enseñé a Casa Testimonio Verdad un día. Dios no te pide el diezmo porque lo necesita, no te pide alabanza porque la necesita, no te pide adoración porque la necesita y no te pide la exclusividad de que Él sea el único Dios verdadero porque tiene una baja autoestima. Él lo hace simple y sencillamente, primero, porque es digno y merecedor de todo eso, y segundo, porque todo lo que te pida son puertas que usted tiene cerradas para que Satanás no pueda entrar en ellas. Cuando Satanás entra en la vida de una persona, se convierte en un asesino de la fe, en un asesino de sus hermanos y en un asesino de la obra de Dios. Y vemos mucha gente poseída por Satanás atacando al pueblo de Dios por medio de las religiones para que el mundo aborrezca al pueblo de Dios. Y está el tercer grupo. Aquel grupo que tiene defectos, que comete errores y que aún peca, pero que sabe que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, que vienen con sus rodillas dobladas y dicen, inútil soy si tú no estás conmigo. Aquel grupo que dice, Señor, estoy cansado de mí mismo, necesito que me llenes de ti. Aquel grupo que entendió Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista. Dios no da su espíritu por medida. No es un grupo que pide una doble porción del espíritu de Dios, no. Porque de por sí Eliseo no pidió una doble porción del espíritu de Dios. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y eso usted lo puede ver en Segunda de Reyes. Es un grupo que sabe que aunque tiene todo el conocimiento bíblico, si no está lleno del espíritu de Dios, va a entorpecer el nombre de Dios y manchar su imagen. Y teme hacer eso. Y que cuando es probado en el desprecio, en la arrogancia,
en la falta de compasión hacia ellos, tienen cierto tipo de reacción del yo, pero actúan rápido y dicen, Señor, no permitas que yo actúe conforme a lo que yo pienso, porque no se trata de mi nombre, se trata del tuyo. Este grupo, cuando está lleno del Espíritu de Dios, se preocupa por el nombre de Dios. Se preocupa por la imagen del Evangelio. Se preocupa no porque Dios lo libre del león, ni porque Dios lo libre de la persecución. Le provea o no le provea, Él es Dios. Le sane o no le sane, Él es Dios. Le libre o no le libre, Él es Dios. Es un grupo que está diseñado a ser lleno del Espíritu de Dios para vivir eternamente. Eternamente porque se dedicó a procurar poner el nombre de Dios sobre todo lo demás. Es un grupo que vela porque en casa su esposa se sienta amada y su esposo respaldado, porque así pueden ver a Dios en sus vidas. Es un grupo que se preocupa porque sus hijos se sientan amados y valorados porque pueden ver a Dios a través de los padres. Es un grupo que se preocupa el dar una palabra amable, aunque sean groseros con ellos, en sus trabajos, porque así pueden mostrar la compasión de Dios. Es un grupo que cuando se da cuenta que su hermano está en necesidad o en escasez, buscan cómo ayudar para que los demás conozcan que Dios provee. No es un grupo que da un plato de comida y lo sube a las redes sociales para que todo el mundo se dé cuenta de que yo soy generoso con los indigentes o con los necesitados o con los pobres. Es un grupo que ha entendido que lo que hace su mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda y que lo que busca es la gracia del que está oculto y que si él decide honrarlo en lo público, será decisión de él. Pero él no busca la honra de lo público, él busca agradar al que está escondido entre querubines y serafines y sentado en su trono coronado en majestad. Sí, el mundo está cada vez peor. Y sí, las religiones estarán cada vez peor. Y el mundo cada vez querrá menos de Dios. Y los auditorios religiosos cada vez irán vaciando más. Porque cuando llegan a un lugar, creen que Dios está allí. Y se dan cuenta que esos lugares están vacíos de Dios. Ahora, ¿saldrán de esos lugares decepcionados? Como cuando salían de las sinagogas, pero en el camino se encontraban al hijo de un carpintero o labrador de piedras. A un tejedor de tiendas, a un pescador, a un excobrador de impuestos y encontraban una relación y no una religión. Tenían un momento con Dios que les marcó la vida para siempre y nunca lo dejaron porque se encontraron con Dios. Hoy, cuando la gente salga huyendo de los auditorios religiosos, se encontrarán contigo. Y cuando se encuentren contigo, la pregunta es, ¿se habrán encontrado con una característica, una sombra o una pequeña luz de Dios? ¿O se seguirán encontrando con la religión una y otra vez hasta que ellos no quieran nada con Dios? Dime, ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de Dios? ¿Estás lleno de ti mismo o estás lleno de Satanás? Pero una casa no puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Que el Señor le continúe bendiciendo.